Entonces, una y otra vez se lleva a cabo determinado acto, y en ese sentido es cuando se dice que la costumbre se hace ley. ¿Ok? Por eso es que hoy en día, en nuestro sistema jurídico, si en algún lugar no existe ninguna disposición respecto a cómo se tiene que regular determinada situación, se acude a los principios que se establecen en sus usos y sus costumbres propiamente. Si entonces le permiten que se pague una deuda con una hija a un señor, ¿verdad?, que le debe a otra persona, no tengo dinero, te pago con mi hija. Si sus usos y costumbres lo permiten, pues adelante, lo llevan a cabo. Ahí nada más entraría en controversia con derechos humanos, porque por supuesto esa práctica sería rotundamente rechazada por los derechos humanos, independientemente que lo hagas porque tus usos y costumbres lo permiten, ¿verdad? La costumbre, esa práctica reiterada de determinados actos que se hacen ley, ¿ok? Entonces, y ya finalmente nos falta que les comentemos lo relativo a los principios generales del derecho. Principios generales del derecho, bueno, también nos faltaban los tratados internacionales, ¿verdad? Pero bueno, ahorita los comentamos. Principios generales del derecho van a ser todos aquellos criterios de carácter universal que han generado en el legislador, ¿sí?, obviamente su uso, independientemente de no encontrarse establecidos en ninguna ley, en ninguna norma se encuentran esos principios generales del derecho, y sin embargo el legislador sí los llama al momento de emitir una resolución, sí llama a estos principios generales del derecho y se apoya en ellos para emitir su resolución, ¿ok? Entonces es muy importante que nosotros tengamos presentes el que hace un rato les decía. El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Pero también decíamos, o vamos a mencionar otro, que es el principio de indubio pro reo. Todo lo que le favorezca al reo. Y también tenemos otro principio, que sería primero en tiempo, primero en derecho. El que afirma está obligado a probar. Y otros más, otros principios más. Estamos hablando de principios generales del derecho. No estamos hablando de principios penales, de los principios en materia penal. No, estamos hablando en general, ¿ok? Entonces, ahí tienen ustedes las fuentes del derecho en general. Ahora, vamos a regresar y vamos a establecer las fuentes del derecho constitucional. Ya hablamos de las fuentes del derecho en general y ahora vamos a recapitular y vamos a tener nosotros qué es la palabra fuente, ¿verdad? Y entonces, efectivamente se indica que podemos definir a la palabra fuente como el principio fundamental u origen de algo. Por fuente del derecho, nosotros vamos a tener que se comprende al conjunto de todos aquellos fenómenos y toda aquella serie de actos creadores del derecho en general. Y si ustedes buscaran una definición de la palabra fuente del derecho, tal vez les diera también esta otra definición. Es el lugar de donde emana la norma jurídica. ¿Okay? Entonces, eso es la palabra fuente. Sí. Ahora veamos cuáles van a ser las fuentes del derecho constitucional. Porque estas van a ser la Constitución en primera instancia. La principal fuente del derecho constitucional es la propia Constitución. Porque esta Constitución es la ley suprema que va a regular la organización y el funcionamiento del Estado. Es la fuente primera del derecho constitucional. Es la fuente de fuentes. Y si en un momento determinado nosotros indicáramos, pero ¿a qué pertenece? ¿A cuál de las fuentes pertenece el derecho constitucional? En este caso, perdón, la Constitución. ¿A cuál de las fuentes pertenece? Bueno, pues a la ley.
¿verdad? Porque cuando hablamos nosotros de la ley estamos hablando de las legislaciones, estamos hablando de la Constitución o de las constituciones. Entonces pertenece a ahí tenemos en dónde ubicar a esa Constitución, ¿ok? Y estaríamos hablando de las leyes constitucionales, que van a ser aquellas que se van a desarrollar o se van a complementar los principios y las instituciones establecidas en la Constitución. Y es lo mismo. Hablar de la Constitución, hablar de las leyes constitucionales, de lo que de ellas emana. ¿Ok? Ahora, la siguiente fuente será la jurisprudencia, también como fuente del derecho constitucional. ¿Ok?